Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Hola a todos, bienvenidos a casa, bienvenidos a nuestra casa sobre la roca y esta tarde con una inmensa expectativa de lo que Dios tenga para nosotros. Sabemos sin dudas que hemos orado y que el Señor está trayendo palabra, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo alegría a nuestro corazón. Y quiero que te dispongas allí donde estás. Si estás viendo esta imagen por primera vez, bienvenido. Si eres parte de la casa, estás en casa y vamos a comenzar disponiendo nuestro corazón para lo que el Señor quiere hacer esta tarde con cada uno de nosotros. Amado Padre, nos disponemos. Amado Dios, venimos a honrarte. Venimos a decirte gracias. Venimos a decirte que tú, Señor, eres nuestro Dios y que ocupas el trono de nuestro corazón. Y gracias porque como iglesia podemos reunirnos para bendecir tu nombre en esta tierra boyacense, Señor. Desde acá de Sogamoso, Señor, aquí estamos invocando tu nombre, aquí estamos declarando, Dios, tu gloria y tus maravillas, y gracias por tu iglesia en casa, pero en casa, Señor, reunida en un solo fin, en un solo propósito y bajo una misma cobertura que es la de tu Espíritu Santo. Te amamos, te honramos, te alabamos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Compartamos un tiempo maravilloso de adoración y de alabanza. Iglesia, vamos a declarar juntos que en el Señor tenemos la victoria, no importa lo que venga, todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Cantemos juntos, vamos. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, pues el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, 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 oh. Vamos, iglesia, cantemos juntos al Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Vamos, Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. vamos a levantarnos a una sola voz y declarar: todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, todo
transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Iglesia, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. En Él veremos la victoria. Iglesia, levante sus manos por un momento y vamos a adorar al Señor en este tiempo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu presencia y tu gloria sea suficiente para nosotros. Te adoramos, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, cantamos. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Fuerte. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Cantemos juntos. Fuimos alcanzados por tu gran amor, con brazos abiertos nos recibió. Tal y como somos nos amó. Tal y como somos, nos amó. Nos acercamos, Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. hoy nos acercamos. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos salvó. Cantamos fuerte. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó.
Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y
Mi prédica para esta tarde la he llamado Lo que Dios considera justo. Estaba en el último ayuno general y uno de los pastores que compartió palabra ese día tocó este versículo y de ahí en adelante también tocó mi corazón. En Éxodo capítulo 15 versículo 26. Por favor búscalo y vamos a leerlo. Éxodo 15, 26. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Papá, gracias. Gracias por tu promesa. Tu promesa es sí y nosotros decimos amén. Tus palabras, Señor, se mantienen y hoy con expectativa estamos acá sabiendo que tú, Señor, nos quieres hablar a nuestro corazón. Y, Señor, te honramos y nos disponemos. Y queremos, Señor, no solamente escucharte, sino también obedecerte. Que ese sea el sentir de todo nuestro cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les habla acá. Dice: ninguna enfermedad que traje sobre los egipcios. El Señor había enviado plagas y muchas plagas contra los egipcios. Recordemos, plaga de sangre, de ranas, de mosquitos, de tábanos, de úlceras, de granizo, de langostas y de tinieblas. Pero sin excepción alguna, siempre fueron guardados los israelitas, mientras todos los egipcios fueron afectados. Digan amén. Es decir, mientras había oscuridad en la casa de los egipcios, había luz en la casa de los israelitas. Mientras había ranas en cantidad en la casa de los egipcios, no había ni una sola rana en la casa de los israelitas. Y así todo el tiempo, igual con los moscos, igual con las langostas. Dios siempre ha determinado marcar la diferencia. Pero cuando vas a Éxodo capítulo 15, vas a notar algunas cosas que quiero compartirte. En el capítulo 14, ellos han pasado el Mar Rojo. Ese fue el momento fundamental del poder de Dios allí para ellos. Porque piensa en lo que ocurrió. Está el Mar Rojo y vienen los carros de Faraón detrás de ellos. Pero Dios abrió el Mar Rojo de una manera absolutamente sobrenatural, maravillosa. Y entonces allí, cuando pasan el Mar Rojo, en el capítulo 15, ellos celebran, ellos se alegran, ellos se gozan. Incluso hay un himno compuesto por Moisés, una canción maravillosa de la cual salen cualquier cantidad de alabanzas para los compositores en este tiempo. Y canta Moisés, y canta Miriam, la profetisa, y llega y ella danza, y ella toca la pandereta, y ella cantaba diciendo: echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Había una gran algarabía y una gran alegría por lo que Dios acababa de hacer. Pero atención, viene una sorpresa impresionante, y es que se internan en el desierto a la orden de Moisés y pasan 3 días sin agua. 3 días sin una sola gota de agua. Y llegan a un lugar que se llama Mara. Y ese lugar significa aguas amargas, significa amargura. Y allí el Señor dice que ellos encontraron agua insalubre, es decir, mala para su propia salud, y no podían tomar. Y entonces sucedió lo que puede ocurrir cuando hay una prueba, y es que ellos empezaron a murmurar. Y ellos se quejaron. Y por eso dice en la Escritura que Dios los puso a prueba. Iglesia, estamos en medio de una prueba intensa y una prueba demorada. Y evidentemente cuando estaba preparando esta palabra, Dios me decía: adviérteles que hay un peligro, el peligro de murmurar, el peligro de quejarse, el peligro de querer regresar atrás, como les estaba sucediendo a ellos allí. Mira el contexto. Entonces,
Les dio una ley de conducta. Dice que les dio una ley como norma de conducta, y eso aparece en el versículo 26. Y eso contiene 3 elementos. Número 1, dijo Dios: yo debo ser el Señor de sus vidas. Yo soy el Señor su Dios. No solo Dios, porque para ellos era relativamente fácil aceptar la deidad, pero también al mismo tiempo era difícil sujetarse al señorío de Cristo, al señorío de Dios, por 400 años de esclavitud que ellos habían soportado allí en Egipto. Otros señores los habían dominado, otros señores los habían explotado. ¿Y hoy qué podemos nosotros comprender con relación a esto? Tener Dios es necesario, y las personas acuden a un Dios que por naturaleza es poderoso, fuerte, grande, pero recibir a Jesús implica que Él también es el Señor de nuestra vida, y esa fue la razón de su obra. En Romanos 14:9 dice: para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Es tan profundo esto de saber que es el Señor, que el mismo Señor Jesús dice en Lucas 6:46: ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué ustedes me están llamando Señor y no hacen lo que yo les digo? Porque por supuesto el Señor ordena, el Señor manda, el Señor dispone, el Señor determina, el Señor quita y pone, el Señor hace su voluntad, y eso nosotros debemos aceptarlo obedeciendo, sin rezongar, sin murmurar, sin quejarnos. Número 2, Dios dice: deben escuchar mi voz. Y allí lo dice: si escuchan mi voz, pues acostumbrados como estaban a escuchar voces extrañas, a los gritos, a los improperios de los capataces egipcios, les resultaría extraña, confusa e incomprensible la voz de Dios, pronunciada por hombres imperfectos como Aarón, como Moisés, y que sabían que como ellos mismos tenían los mismos problemas, dificultades, cargas que estarían soportando. Ahora vamos a nuestro contexto como cristianos. Jesús dijo: ustedes son mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Siempre que se trate de la voz de Jesús, escrita en su palabra, sentida en nuestro corazón o escuchada por un predicador, será inconfundible para nosotros, como cuando Pedro estaba en el mar y vio que el Señor habló desde la orilla, y entonces él dijo: es el Señor, o dijeron: es el Señor, y él se tiró inmediatamente al agua. En Juan capítulo 10, versículo 5, dice lo siguiente: pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Abraza a tu familia, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, y le vas a decir: no vamos a escuchar voces extrañas, porque hoy pululan las voces extrañas, diferentes a la voz del Señor, por todos lados, por doquier. Resulta fácil confundirse porque suenan tan parecido, pero difieren mucho de ser la voz de Dios, la voz del cielo, la voz del Espíritu Santo, la voz de nuestro Dios amado. La palabra revelada nos ayuda a distinguirla, porque esas voces no concuerdan con lo que está escrito en la Biblia. Y todo lo que está escrito en la Biblia, por supuesto, proviene de Dios y se va a cumplir sin ningún tipo de condicionamientos. Pero el tercer punto es el más, digamos, profundo o más necesario de entender para nosotros, porque por supuesto hemos aceptado el señorío de Cristo, digan amén. Hemos anhelado y nos disponemos siempre para escuchar su voz, y escuchamos la voz de Dios de diferentes maneras. Cuando estamos en un ayuno global, cuando estamos en un tiempo de oración, escuchamos la voz de Dios. Pero ¿qué de aquello de hacer lo que es justo? Número 3, deben hacer lo que yo considero justo, dice Dios. Porque el texto dice: y hacen lo que yo considero justo. La noción de justicia de Dios
difiere mucho de nuestra propia justicia. Y uno de los inconvenientes que ve el Señor es que el ser humano tiene la tendencia a basarse en su propia justicia. Pero eso, déjame decirte que es un riesgo inmenso. En Ezequiel capítulo 33, versículo 13, lo destaca. Dice, si yo le digo al justo, vivirás, pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. Piensa esto. Dios dice, a un justo tú vas a vivir, pero si él por considerar esas palabras y haber sido nombrado dentro de esa decisión de Dios de que va a vivir, pero se atiene a su propia justicia, y debido a que se atiene a su propia justicia, comienza a actuar en contra de lo que Dios ha dicho y a hacer lo malo, a maltratar, a herir, a enviar un mensaje equivocado de lo que para Dios es justo, entonces dice, su propia justicia no se le va a tomar en cuenta y por lo tanto va a morir por la maldad que cometió. Pero Señor, tú dijiste que vivirá. Sí, pero no vas a vivir por tu propia justicia. Lo que sí debemos hacer es confiar y someternos a la justicia de Dios, porque Dios es justo. Repite conmigo, Dios es justo, porque el Señor es justo y Él domina y gobierna toda la tierra. El Salmo 11:7 dice, justo es el Señor y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro. ¿Qué es lo que el Señor considera justo? Porque de eso depende que no traiga ninguna enfermedad sobre nosotros y nos sea devuelta la salud que en algún momento hemos perdido. Fíjate, si lo que nosotros hacemos Dios lo considera justo, no vendrán enfermedades, ese tipo de enfermedades, de pestes, de plagas que el Señor envió contra los egipcios. Y por supuesto, si hacemos lo que Dios considera justo, entonces Él nos devuelve la salud. Yo sé que están necesitando salud, estamos necesitando ser sanados, pues Dios dice que si hacemos lo que considera justo, entonces eso va a venir. ¿Qué es lo que Dios considera justo? Número 1, lo primero, que no nos quejemos, porque ellos ya a poco andar, al salir de Egipto y pasar el Mar Rojo y pasar por una prueba de 3 días, ya empezaron a murmurar, a despotricar, a quejarse contra las autoridades que tenían ahí. Particularmente lo pueden leer contra Moisés. El Señor dice, lo que yo considero justo es que ustedes no se quejen, que no murmuren. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, aparece un paralelo de este pasaje miles de años después. Y dice, no murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. No solamente vino enfermedad, sino que muchos murieron porque aprendieron a murmurar y a quejarse. Ellos pasaron de la murmuración a la queja. Murmuraban contra Moisés, pero se quejaban contra Dios. Debemos entender esta clave y este principio. Siempre que murmuras contra la autoridad o las autoridades que Dios ha puesto sobre ti, sobre mi vida, terminamos quejándonos contra Dios. Es justo que no nos quejemos. Es justo que en vez de quejarnos podamos confiar y decirle, Señor, yo sé que tú sabes muy bien lo que estás haciendo. Número 2, ¿qué considera Dios justo? Que oigamos y cumplamos la palabra. Porque a continuación, en el texto que hemos empezado, lo leo acá, dice, si ustedes hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, por supuesto, el punto número 2 es que oigamos y cumplamos la palabra de Dios. Romanos 2:13, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Dios no considera justo en mi comportamiento o en mi vida solamente oír y oír y oír la palabra, sino cumplir la palabra. No se nos va a medir
por el número de videos que hayamos visto. No se nos va a medir por el número de sermones que hayamos escuchado. No se nos va a medir por la cantidad de libros cristianos o no cristianos que hayamos leído. No se nos va a medir por la cantidad de veces que hemos escuchado la voz de Dios. Se nos va a medir verdaderamente por la palabra que hemos cumplido. No se trata de la elocuencia o de la sapiencia o de la sabiduría del predicador de turno. No se trata de la unción de quien da la palabra. Todo va a depender de la palabra que tú escuchas, que Dios coloca en tu corazón y que tú la practicas, que yo la practico, que nosotros como iglesia practicamos. Eso es lo que Dios considera justo. Número 3, en Efesios capítulo 6, versículo 1, que obedezcamos a nuestros padres. Dios considera justo que nosotros seamos obedientes con nuestros padres. Allí lo dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Ese texto siempre ha sido para mí una señal verdadera de la autoridad de Dios. ¿Por qué debemos obedecer a nuestros padres? Porque eso es justo. ¿Por qué? Porque es el papá, porque fue elegido o porque fue elegida para colocarse por encima de la vida de una criatura en la cual ellos participaron para darle la oportunidad de vivir. Y no solamente eso, sino que se han verdaderamente esforzado con amor, con cariño, proveyendo, ayudando, cuidando. ¿Cuántos de nosotros sabemos o podemos ser conscientes ya de adultos de lo que hicieron nuestros papás cuando éramos pequeños? En proveernos lo que necesitábamos, en cubrirnos. Una mamá o un papá al lado de la cama de un niño cuando tiene calentura, cuando está un poco enfermo, proveyendo para todos los temas que tiene que ver con sus necesidades, ayudándolo, escuchándolo, atendiéndolo, aún soportándolo. ¿Y por qué debemos nosotros obedecer? Porque eso es justo. Y eso lo considera el Señor justo. Este es un tiempo donde si estás en casa, empieza, si no lo has hecho, a obedecer. Y a obedecer sin murmurar, y a obedecer sin quejarte, y a obedecer a la primera vez, y a obedecer con alegría. Digan amén. Y aún sin importar cuántos años tienes, no importa si ya eres adulto, si pasas de los 25, los 30 años, pero están tus papás contigo o están vivos, obedéceles. Escúchalos y obedéceles, porque eso es lo que Dios considera justo. Y lo considera justo a tal grado que es un mandamiento con promesa, una promesa de larga vida, una vida buena, una vida abundante, una vida satisfactoria. Obedecer a los papás, Dios lo considera justo. Y por considerarlo justo, Dios dice: no enviaré sobre ustedes las enfermedades que esos impíos, los egipcios, sufrieron, y ustedes van a recibir la recuperación de la salud. Número 4, Dios considera justo que seamos agradecidos. Digan amén. En 2 de Tesalonicenses 1:3 dice: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. ¿Sabes qué me decía el Señor? Que Él considera justo cuando nos alegramos, porque alguien terminó una carrera, porque alguien logró crear una empresa, porque alguien terminó ADN, porque alguien terminó el curso de madurez espiritual, porque alguien terminó el instituto bíblico, la facultad de teología, porque alguien creció, porque alguien le ha ido bien, pero sobre todo porque su fe ha crecido. Cuando hay una señal de madurez espiritual, Dios dice: alégrense, alégrense con sus logros, alégrense con sus bendiciones, porque eso vence la envidia, porque la envidia carcome los huesos. Entonces dice: celebren sus logros, celebren su crecimiento, su fe, su madurez. Acuérdate, por ejemplo, de Abraham. Acuérdate que Dios consideró justo a Abraham porque creyó, y eso fue lo que le agradó. En lo humano, Abraham fue el fundador de la nación judía y descubrió para nosotros
el principio de llegar a ser justos delante de Dios, que sus acciones no eran suficientes, porque si así fuera, se podría llenar de vanagloria. Pero su fe, creer en Dios y creerle a Dios, lo consideró verdaderamente justo. La base de la justicia ante Dios en realidad fue la fe de Abraham. La Biblia dice que estaba plenamente convencido de lo que Dios estaba haciendo. Tú no tienes que convencerte de lo que está haciendo un pastor, o de lo que estás haciendo tú, o de lo que hacen tus jefes o las personas que tienes allí cerca. Tienes que estar plenamente convencido de lo que Dios está haciendo. Romanos 4:20 al 21. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Yo creo, plenamente convencido, que Dios tiene poder para cambiar las cosas. Y de esa decisión de Abraham, nosotros hemos sido bendecidos. ¿Tú crees? Y muchos reciben bendición en tu casa. Tú crees y muchos reciben bendición en tu familia. Tú crees y la bendición se extiende sobre muchas personas. ¿Por qué? Porque creer y creerle a Dios, Él lo considera justo. Cuando nos disponemos a hacer lo que Papá Dios considera justo y cumplimos sus mandamientos, entonces podemos recibir esa promesa de Éxodo 15:26. No traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Es evidente que Dios lo puede hacer. La enfermedad no viene ni vendrá de parte de Dios. Por esa razón, por favor, devuélvete a Éxodo 15 y lee conmigo el versículo 27. Es algo maravilloso con lo cual cierra este pasaje y dice: después los israelitas llegaron a Elim. Ya no están en Mara, están en Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Déjame decirte lo siguiente: Dios puso en mi corazón, como hijo de Dios, entender que la provisión, la seguridad y la estabilidad se encuentran más adelante. 3 días sin agua, pero luego el Señor los prueba, y luego que les da una norma de conducta, encuentran un lugar donde hay manantiales, donde hay 70 palmeras, donde hay agua abundante, y ellos se quedan allí. No era un limitante para el Señor hacerlo. Él puede cambiar las cosas cuando quiera. Él puede cambiar nuestra vida cuando quiera, y Él puede cambiar las circunstancias cuando quiera, pero está esperando que aprendamos en la prueba. Y ese es el cometido hoy. Lo que Dios considera justo es que no hayamos perdido el tiempo durante la prueba. Lo que Dios considera justo es que empecemos a hacer lo que Él está colocando día tras día en nuestro corazón para obedecerle. En Casa sobre la Roca hemos aprendido que luego de las pruebas más duras que ha pasado la iglesia por más de 30 años desde su fundación, Él dispone manantiales, Él dispone palmeras para acampar, para descansar, para disfrutar la voz de Dios que nos dice: si ustedes hacen lo que yo considero justo. Vamos a orar. Inclina tu cabeza y deja que Dios, a través del Espíritu Santo, siga ahí colocando las palabras adecuadas en tu boca para hablar con Papá Dios. Papá Dios, es tu palabra hermosa la que hoy hemos podido recibir. Y sabemos que eres Dios, pero sabemos que eres el Señor. Y sabemos también que como tú eres el Señor, tú estás al frente de absolutamente todo. Gracias. Gracias porque queremos escuchar tu voz, porque queremos no estar confundidos en este tiempo,
porque queremos estar centrados en la palabra que tú nos has hablado como iglesia a través de los pastores y los predicadores, pero también de lo que está escrito. Y Señor, permite que hagamos lo que a ti te parece justo, no nuestra propia justicia. Señor, queremos verdaderamente vivir una vida que sea agradable delante de tus ojos. Señor, erradicamos en el nombre de Jesús toda queja, toda murmuración, todo tipo de palabra que hemos soltado contra nuestras autoridades civiles o eclesiásticas, o aún, Señor, en las personas que tú has colocado en ese sitio donde nos has puesto, Señor. Queremos, Señor, no solamente oír tu palabra, sino cumplirla, hacerla, obedecerte, Señor. Que cuando te llamemos, Señor, realmente estemos dispuestos a obedecerte. Que aprendamos en este tiempo que tú eres el Señor, gobiernas, ordenas, diriges. Todo, Señor, lo estás haciendo de una manera perfecta y no hay nada que nosotros podamos cambiarte. No podemos corregirte la letra, no podemos corregirte la plana, Señor. Gracias, bendito Rey, porque nos estás hablando de ser obedientes a nuestros padres, a nuestras autoridades, bendecir a papá, bendecir a mamá, bendecirlos, Dios mío, porque ellos, Señor, han dado todo por nosotros y es justo que seamos obedientes y que seamos sensibles y que seamos agradecidos y que los honremos con nuestra obediencia. Pero también, Señor, tú consideras justo que nosotros seamos agradecidos y queremos darte gracias. Gracias, Dios, porque siempre notamos, Señor, que tú has sido fiel, que no nos ha faltado nada, que no hemos tenido, Señor, mayores dificultades aún en medio de una prueba, que tú nos has dado la fuerza, nos has fortalecido, nos has ayudado, nos has sostenido, has estado con cada uno de nosotros en casa y por eso, Señor, esta tarde te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te agradecemos, Señor. Entendemos que tú, Señor, estás a cargo y que todas las cosas que estás haciendo, Dios mío, de verdad, son para nosotros lo mejor. Gracias, porque si hay alguien que puede cambiar todo, eres tú. Y esperaremos confiadamente mientras agradecemos todo lo que estás haciendo con cada persona y con cada vida y con cada familia. Y Señor, lo celebraremos y te honraremos y te exaltaremos en el precioso nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Tú derrotaste la muerte en el Calvario, eres Rey por siempre. Tú nos diste acceso al lugar santo, te coronaste con poder. Te doy toda gloria por cambiar la historia, oh mi Jesús. Mi corazón explota intentando expresar mi eterna gratitud. Gracias por la cruz del Calvario. Gracias por tu vida entregada. Gracias porque ahora yo vivo en completa libertad. Yo fui redimido por gracia indomable, diste todo por amor. Oh, yo fui adoptado, hecho realeza, ahora soy hijo de Dios. Gloria por cambiar la historia, oh mi
expresar mi eterna gratitud. Gracias por la cruz del Calvario. Gracias por tu vida entregada. Gracias porque ahora yo vivo en completa libertad. Lo diste todo por mí, todo por mí, todo por mí. En esa cruz lo diste todo por mí, todo por mí, todo por mí. En esa cruz lo diste todo por mí, oh, todo por mí, todo por mí. En esa cruz lo diste todo por mí, todo por mí, todo por mí. En esa cruz. Bueno, hoy quiero invitar a las personas que han escuchado el mensaje para que, si no has hecho una oración para recibir a Jesús, para darle cabida a Dios en tu corazón, hoy lo hagas conmigo. La palabra es muy clara cuando dice que cuando confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Él es el Señor, somos salvos por su gracia y por su sacrificio perfecto en la cruz. Por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo en ti y yo te necesito. Sé que eres Dios y que viniste para darme vida. Y esa vida que tú tienes, yo la quiero hoy recibir. Por eso abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por perdonar todos mis pecados y por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero darle gracias a Dios por tu vida, sea quien sea, donde estés, hombre, mujer, joven o adulto. Y quiero que te comuniques con nosotros. En pantalla encuentras la información necesaria para que puedas comunicarte con Casa sobre la Roca. Por favor, llena el formulario o envía el correo y estamos esperando con alegría y expectativa saber de ti para guiarte y ayudarte en todo lo que requieras. Si necesitas consejería, escríbenos. Si tienes alguna necesidad, por favor, escríbenos. Hemos comenzado un tiempo verdaderamente importante de oración. Vamos a estar orando los días miércoles, hoy lo hicimos, y los días viernes a las 6 de la mañana. Todos son convocados a que estemos orando para que Dios vaya preparando nuestro corazón hacia los sucesos que vienen más adelante. Eso realmente es importante. Seguimos enviando la reflexión y seguimos reuniéndonos por ministerios. Que Dios bendiga a todos los siervos y a todos los que estamos sirviendo al Señor en Casa sobre la Roca Sogamoso. A propósito, el lunes 20 tenemos nuestra oración global, oración 2020, desde las 3 de la tarde. Es un día festivo y es el día de la independencia, un día importante para la democracia, y muchas iglesias vamos a estar orando allí desde las 3 de la tarde, así que no te lo vayas a perder. Y vamos a orar hoy también dándole gracias a Dios por nuestra economía, por nuestras finanzas, y que Dios bendiga a todo aquel que ha sido fiel y sigue siendo fiel con el Señor, con su diezmo, con su ofrenda. Papá Dios, gracias porque tú te agradas y tú también consideras justo, Señor, cuando nos humillamos, nos rendimos, te alabamos, te adoramos y cuando somos fieles contigo. Bendice al dador alegre y gracias por la provisión para la iglesia, porque no falta, Señor. Tú siempre has sido generoso y lo sigues siendo, pero gracias, Dios mío, porque
de verdad reconocemos que la única forma, Señor, de poder recibir es dando. Y cuando más damos, más recibimos. Dios, gracias. Gracias por la economía y las finanzas de cada una de las familias de la iglesia y por una iglesia bendecida, Señor, aún en tiempos de crisis. Te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Papá, tú has sido bueno por esta tarde, por este tiempo. Bendice, Señor, la familia. Dios, abrázala. Dios mío, esos niños pequeños. Padre Dios, Señor, esos papás. Padre Dios, esos hermanos. Señor, fortalécelos, Dios, en lo íntimo de su ser. Gracias por tu bendición, gracias por cada reunión de miércoles, de domingo, de esos hombres, de esas mujeres. Gracias, Dios, por el ministerio de casados, por los jóvenes. Gracias, Dios, por una iglesia que sigue adelante, que avanza, Dios. Hoy yo la bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus casas, su entrada, su salida. Bendigo su economía, bendigo su salud, bendigo sus trabajos. Bendigo, Dios del cielo, Señor, sus corazones. Y gracias por la expectativa que todos tenemos, Señor, de lo que tú vas a hacer hacia adelante. Te amamos, te honramos, Señor. Únenos, séllanos, Señor, y levántanos y permítenos mantenernos en firmeza hasta ese día en que nos volveremos a encontrar, Señor, allí en el templo para, Dios, Señor, seguir adorándote, exaltándote y viviendo la vida que tú, Señor, nos permitas. Te alabamos, te honramos, te exaltamos. Bendice a los niños, bendice el ministerio de Roca Kid y levanta a los jóvenes para ser, como nos decía, Señor, el domingo, esos pescadores que van a llevar, Dios mío, peces a esa red, Dios mío, que es para ti. Te amamos, Señor, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Los amamos, los abrazamos en la distancia y esperamos hacerlo pronto. Bendiciones.